Amigos de Acueducto Online, el día de hoy nos encontramos en una nueva entrevista con una persona que me da mucho gusto tener aquí en este espacio. Ella es Aurora Monge, es activista en los derechos de la comunidad LGBT y es parte de, es la presidenta del colectivo LGBT Rights México. Igual nos vas a hablar un poquito acerca de este colectivo, cómo se formó, si nos puedes mencionar acerca de esto. Claro, en realidad el colectivo es LGBT Rights Michoacán, pero sí pertenece a un colectivo llamado LGBT Rights México, que es un colectivo nacional y tiene incidencia en varios estados, todavía no en todo el país, pero ya en más de la mitad. Uno de esos es Michoacán. Yo entré aquí como secretaria de las mujeres y después fui vicepresidenta y actualmente presidenta. Es un colectivo que se dedica a los derechos políticos, electorales, a la vida pública, a la incidencia de la comunidad LGBT, de las personas de la comunidad LGBT+, en la vida política del país, a ausencia de muchos casos, ¿no? de usurpación, de la falta de representación, de la falta de derechos, ¿no? Es evidente que en el país no tenemos participación, las personas de la comunidad, y pues esta colectiva lo que se dedica es dignificar esta parte. Okay. ¿Y cómo fue que tú llegaste a esta colectiva? ¿Cómo fue que llegaste a ser presidenta actualmente? Claro, ¿cómo me volví? Pues, insisto, entré como secretaria de un área que se llama Secretaría de las Mujeres, que la tiene nacional y cada estado la repite, ¿no? Repite esa secretaría. Y entré así, en ese entonces había otro vicepresidente y otro presidente. Ya fue que yo... Bueno, antes de continuar, quisiera como retomar cómo llego al activismo, ¿no? Uh-huh. Porque cómo me consideran para ser secretaria de la mujer en ese entonces, para ese puesto, fue porque he hecho activismo por la comunidad LGBT, sobre todo por la comunidad trans, por las infancias trans, por las trabajadoras sexuales, por las personas trans en general y por las mujeres en general. Entonces, pues ya fue que me consideraron, al ser una mujer queer, entonces pues ya era como apta para el cargo. Y he estado en varias colectivas, también tenía como esta experiencia de lo que implica como dirigir gente, de lo que implica gestionar procesos, hacer eventos, hacer activismo de calle y hacer activismo como lo es el político, el institucional. Entonces pues trae experiencia, pertenecía a Remitrans, a la Red Michoacana para Personas Trans. 2 años coordiné ahí con otras personas. Ya después estuve en una colectiva un ratito que se llama Disidentes de Género. Esa colectiva se deshizo pronto. Y actualmente, duré un ratito sin estar en nada y actualmente entré aquí. Ya fue que el vicepresidente se salió, yo era la mejor. La mejor postular. Yo era la mejor que se podía postular. Y pues ya estaba feliz por eso, porque pues todos mis compañeros en ese entonces, ahorita ya tengo compañeras, por suerte las reuní. Eran puros hombres, ¿no? Entonces era como, ser una mujer en situación de poder sobre hombres era complicado. Pero lo hice bien y entonces el vicepresidente se entró al nacional. El presidente, pues ya alguien tenía que tomar el presidente y pues era yo. Sí. Y justamente algo que me parece muy interesante y que tú has hecho y has estado incidiendo ahí en ese tema es en cuanto a las identidades trans aquí en Michoacán. ¿Nos puedes hablar un poquito acerca de cómo ha sido este proceso y qué tan difícil ha sido? ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en esto? En realidad es un proceso que comencé cuando asumí mi transición públicamente. El proceso de transición es algo que está toda la vida, todos sabemos que una nace, no se hace, pero pues llega un momento en la vida en el que al cual asumes un nuevo nombre, nuevos pronombres, nuevo todo. Fue a los 18 años, entonces al mismo tiempo decidí comenzar con el activismo, la misma necesidad de la identidad a la falta de derechos, o sea, transicioné y me doy cuenta que la vida, si de por sí era fea, se volvió todavía mucho más fea, ¿no? Y decía, es que en Michoacán no hay derechos, o sea, para nada. Era un conflicto, por ejemplo, no tener mi nuevo nombre, ¿no? En mis documentos, por ejemplo, así, en primer lugar te enfrentas a eso. Y hay muchos episodios, ¿no? De violencia, entonces eso fue lo que me motivó a, hacer algo, ¿no? Querer hacer algo, y pues sabía que no solo era por mí, sino que pues ayudaba a otras personas, que también sentía que estaba en deuda con otras personas. Y ya fue que entré a Remitrans y pues ya,
ahí fue que me formé, ¿no? Como aprendí del tema, o sea, tuve que estudiar. Creo que cuando te dedicas al activismo trans tienes que volverte de todo un poco. Tienes que volver abogada, doctora, psicóloga, tienes que aprender de muchas cosas para poder entender pues lo que es la experiencia, las identidades trans alrededor del mundo, por así decirlo, sobre todo alrededor en el país, en México. Y pues eso toma tiempo, ¿no? Toma estudiar mucho, toma conocer mucha gente. Eso también fue lo que, sobre todo eso, o sea, como el hecho de haber entrado al colectivo me dio la apertura de conocer como a más personas trans y darme cuenta que pues que había muchas formas de transicionar, ¿sabes? Que había muchas formas de ser trans, que había muchas formas de vivir la vida y que te pasaba de todo, ¿no? Había de todo tipo de experiencias, había personas con más privilegios que otras, entonces pasaba de todo, ¿no? Cada quien transicionaba sus posibilidades, a su ritmo, como quería, y pues ahí se me abrió el mundo, ¿no? Y dije, pero algo tenemos en común todas estas personas y yo, es que nos faltan derechos humanos, ¿no? Y dije, Dios, no tenemos derecho a la identidad, no tenemos derecho al acceso a muchos espacios libremente por el simple hecho de que el nombre no coincide con una credencial, ¿no? Nos gustan, ¿no? Los documentos te mueven por el mundo, y ya eso era lo primero que me enfrentaba. Luego, aparte de eso, pues el mismo hecho de vivir todos los días, ya no era lo mismo salir a la calle, el acoso sexual, pues el miedo a la violencia, ¿no? Hay episodios de violencia donde la gente es un poco más agresiva, más violenta, o te discrimina, o etcétera. O sea, muchas cosas y dices, no, tengo que hacer algo. Mencionabas también acerca de las identidades trans, pero en las infancias. Ajá. Actualmente en Michoacán, ¿cómo estamos en esa situación? ¿En qué estás trabajando para, pues obviamente, que sean reconocidas, respetadas? ¿Y desde qué edad crees que un niño ya podría decidir sobre quién quiere ser? Claro. No me gustaría adjudicarme de que yo llevo la lucha de las infancias trans, ¿no? Aquí en Michoacán. La lleva otra colectiva, de eso estoy muy segura y se le reconoce. Pero pues siempre he estado como participando, apoyando, ¿no? No directamente desde mi colectiva o así. Y pues sobre todo dando acompañamientos a infancias. Es como la parte en la que más he acompañado, como a las familias, ayudarles a entender los procesos, informarles, darles contexto de inmersión para que estén enteradas de lo que pasa con sus niñas, ¿no? ¿A qué edad? Pues la verdad es que no hay edad. Yo soy de la idea de que no es demasiado tarde, demasiado temprano para reconocer tu sexualidad, para descubrir tu sexualidad, sea orientación, sea identidad, sea expresión de género. Yo creo que no hay edad. Si tú me preguntas a qué edad lo sé, lo que pasaba en mí, sabía que pasaba desde muy pequeña, no tenía las palabras, no podía nombrarlo, me explico, pero sabía del sentimiento, ¿no? Ahí estaba. Yo transicioné porque era mujer, no transicioné para ser mujer, yo ya era mujer y por eso transicioné. Entonces, pues sí, yo cuando le digo a la gente que voy a transicionar, me dicen todos, pues ya sabíamos, ¿no? Como que ya te estabas tardando, estamos esperando el día que nos dijeras. Y vienen los comentarios como de, pues es que tú siempre fuiste una niña, ¿no? Y cosas así. Y es verdad, ¿no? Hay una encuesta del INEGI que dice que las personas trans encuestadas, la mayoría se reconoce desde los 7 años, ¿no? Entonces, aquí en México. Entonces, pues sí, yo creo que la edad no importa, al final de todo es un trámite administrativo. Y aún así yo he entendido que incluso por la decisión del nombre o algo así, lo dejan como en un periodo de 12 o 14 años para que las infancias y adolescencias puedan decidir. Pero al final de todo yo creo que debe haber como todo un sistema que ayude a que las leyes... al final de todo es garantizar la seguridad y la felicidad y la dignidad, ¿no? de las infancias trans. Es decir, que puedan ir a la escuela sin ser discriminados, sin que tengan problemas por sus nombres, sin que sean expuestos por sus nombres, ¿no? Un sinfín de episodios que puedes arreglar con un simple trámite administrativo, quitarnos todos estos prejuicios e ignorancias sobre que se hormonan infancias, sobre que se hacen cirugías en infancias. Eso no es cierto. Hay que informarnos y hay protocolos para llevar un proceso de transición, por ejemplo un protocolo psicológico en la Organización Salud para la Humanidad Trans, la WPATH en inglés.
lo que tiene protocolos, 3 protocolos, ¿no? Por ejemplo, uno para infancias, uno para adolescencias, uno para las adultez, ¿no? Porque no es lo mismo transicionar de acuerdo a la edad. Entonces, el trámite, lo que se busca por luchar por las infancias es solamente un trámite administrativo que les deje usar sus nombres tranquilamente, y eso es todo. Okay, tú ya tienes una identidad como mujer que siempre lo ha sido. ¿Actualmente todavía existe algún tipo de discriminación hacia tu persona en este sentido aquí en Michoacán por pues solamente tus documentos? Me imagino que pues antes la había, pero actualmente sigue habiendo todavía. ¿Consideras que claro. Seguimos sí. en muy atrás en este claro. sentido? Mira, la verdad es que el proceso del derecho a la identidad viene desde 2017, primera fase, ¿no? Y 2017-2018 ya es legal. 2017 ya es legal. Y luego hasta 2019, 2020, yo estuve ya en esa fase, o sea, ya había participado, ya estuve dentro de ese proceso. Y es que se hace, primero era que fuera legal, pero costaba mucho, entonces no era un derecho para todas las personas. Segunda fase es que se volviera gratuito y un derecho para todas las personas, ¿no? Quitarle ese precio excesivo y que fuese gratuito. Se consigue eso y hasta la fecha, o sea, llevan 4 años desde entonces, y se sigue reformulando y replanteando el trámite y capacitando a las instituciones, interconectándolas, porque, o sea, el registro civil tiene el derecho, tiene el trámite, pero parece que no todo el registro civil lo conoce, y mucho menos las instituciones que tienen que interconectar esa información. Entonces es un caos. Hasta la fecha, yo ya van 4 años y yo no he podido cambiar mi documentación de la preparatoria, ¿no? Porque la SED ha sido un caos. La SED no estaba preparada para eso. Hubo casos, luego hubo pandemia y cerró los trámites. Muchos, ¿no? Y dejó como esenciales, pero obviamente dentro de esos esenciales jamás estaba considerado ese. Ni sabían, o sea, ni idea, o sea, tú preguntabas como de qué es eso, y te decían qué es eso. Entonces, claro que eso es discriminación, claro que eso es una violencia sistemática, porque es lo que ser trans es eso, o sea, la misma sociedad te va expulsando de la sociedad misma, o sea, te va expulsando con cosas así. Mucha gente deja de estudiar por cosas así, o a veces es imposible, o sea, querer hacer algo porque la documentación no coincide. Yo ahorita estoy en un punto en el que tengo toda la documentación cambiada menos la académica, entonces es un caos para la universidad. Sigo estudiando ahorita en la universidad, pero ahorita sigo en un caos y estoy ahí como batallando, yendo y viniendo a la SED, y a veces está todo, o sea, horrible, ¿no? Y eso es lo más mínimo y que me ha pasado, pero también, o sea, no me va tan mal, ¿sabes? O sea, por suerte ya tengo cambiado otros documentos, pero hay personas que no tienen acceso a eso. Y eso es aquí en Morelia, ahora imagínate en los demás estados, municipios. Bueno, y sí, estados, ¿no? Piensa en el país. O sea, en los demás municipios, que está el derecho, pero no tienen ni idea. O sea, la gente de allá no puede hacer el trámite porque existe el derecho, pero no saben hacerlo, ¿no? Entonces, nada más se hizo, pero pues no se capacitó a todo el mundo, o sea, son muchas lagunas, y eso es todo lo que hay para la identidad. O sea, que de las infancias, que de la salud reproductiva y sexual, que del transfeminicidio, que de los crímenes de odio, que de los derechos a los tratamientos que podría otorgar el IMSS. Hay muchas cosas en que el Estado debería estar involucrado en materia de la vida de las personas trans, y no lo está. En los países donde sí pasa esto, las tasas de suicidio y todo esto es menor por lo mismo, ¿no? Por la misma tensión de que pues la gente transiciona y tiene una vida plena y digna y normal, ¿no? Todo esto es muy difícil tener una vida pues normal, una vida como los demás, como las demás personas, si simplemente pues no puedes ni tener nombre, ¿no? Y eso es lo primero, pero también, ¿de qué nos sirve tener derecho a la identidad? ¿De qué nos sirve tener nombre? ¿Qué nos sirve que mi papel diga eso si de todas formas pues puedo sufrir un crimen de odio saliendo a la calle, ¿no? Entonces, falta demasiado. Justamente me parece muy interesante que estés platicando el día de hoy aquí con nosotros, tú como mujer trans,
porque pues cuando una persona siempre habla de la comunidad LGBT siempre piensa en gays o lesbianas y de ahí no hay más. Y siendo que hay todo un abanico de identidades, de orientaciones, de expresiones incluso. Me gustaría que nos hablaras un poquito acerca de cómo ha sido para la comunidad trans aquí en Michoacán, en Morelia, pues ir persiguiendo estos derechos cuando pues han sido de alguna manera marginada esta comunidad por mucho tiempo. ¿Cómo ha sido para ti personalmente pues vivir aquí en Morelia con esta sociedad, esta situación? Sí, pues en cuanto al activismo incluso es pesado, como me lo mencionabas, o sea, de entrada la lucha LGBT la han llevado muchas veces las mujeres trans armando, la han iniciado o han recibido como las partes más violentas, ¿no? Pero pues son las últimas en ser reconocidas. Y pues también eso está súper grave, ¿no? Porque dentro de la misma comunidad LGBT hay transfobia y hay misoginia, y sobre todo hay transmisoginia, ¿no? Entonces, eso pues es un gran problema, porque yo misma dentro del activismo LGBT aquí en Michoacán me enfrento a que hay cosas que no se pueden hacer porque las mismas integrantes como cisgénero lo impiden, ¿no? O porque ellos no lo visualizan o no lo ven en sus realidades, no lo contemplan, y al no tener espacios, nosotras al no ocupar espacios de decisión, al no ocupar espacios de opinión, pues nadie sabe cuáles son nuestras necesidades, nada. Entonces todo lo que la sociedad conoce sobre lo LGBT es sobre lo gay, y un poco sobre la vida de las mujeres lesbianas, y todavía menos, casi invisible, sobre la vida de las personas bisexuales y de las personas trans. Se habla un poco, últimamente se habla un poco más, pero no se habla nada bien, si te pones a pensarlo. ¿Y qué se habla de lo trans? Pues crímenes de odio, violencia, transfobia. Yo siempre que veo discusiones sobre lo trans, casi nunca hay personas trans, ¿sabes? O sea, y esas discusiones siempre las hacen las personas fíjate que hay veces que me da mucha risa porque en internet salen, un paréntesis, en internet salen como debates, ¿no? De las personas, y dicen, no, las personas trans deberían decirle a sus citas si son trans o no, y así, ¿no? Y hacen un revuelo y todos, o sea, opinan y hay personas trans en esa discusión. No, las personas trans están buscando trabajo. Mientras ustedes están discutiendo y debatiendo si merecemos tener pareja o no. ¿Saben? Eso está pesado, ¿no? Y esa es la realidad michoacana. Justamente ahorita acabas de mencionar el trabajo, y creo que es un aspecto también que pues se toca mucho en cuanto a las personas trans, que les cuesta mucho conseguir empleo. Si para una persona, no sé, gay, lesbiana, bisexual, bueno, bisexual no tanto, pero gay o lesbiana, luego a veces es muy difícil encontrar espacios en donde laborar. Para una persona trans es mucho más complicado. Claro. ¿Tú has notado, qué panorama has notado para las personas aquí en Michoacán? Pues la verdad es que no es suficiente. La gente podría decir, sí, hay más, o sea, se integran más a las personas trans al mundo laboral, pero no es cierto, o sea, no es cierto, o sea, es menor, y yo creo que son trabajos a veces muy poco remunerados o así, ¿no? O sea, realmente no nos sirve de mucho si las personas no tienen derecho a decidir qué ser. Es tan malo que casi todas las mujeres trans tengan que tomar como alternativa el trabajo sexual, porque la falta de trabajo, así como sería de malo que todas tuvieran como alternativa solo ser doctoras, ¿no? O sea, a eso quiero llegar. Las personas trans deberíamos tener derecho a decidir qué hacer con nuestras vidas, ¿no? Y poder dedicarnos y poder tener acceso y derecho a esos espacios y pertenecer a esos espacios si somos buenas personas en esas áreas. Y claro que es un panorama muy horrible. Yo hasta la fecha, o sea, constantemente batallo con el desempleo, constantemente. Y así como me he hecho de un hombre del activismo, o sea, las instituciones me invitan, se llenan, se habla mucho del tema trans y sí, amamos a las trans, ¿no? Amamos a la gente trans, pero no contratan personas trans, no hacen iniciativas para personas trans, no hacen campañas para personas trans, no sueltan dinero para organizaciones de personas trans o trabajadoras sexuales.
A mí yo siempre he dicho, hubo un tiempo en el que todo era como de gratis o sin plataforma. Yo siempre digo, siempre hay que usar como las cosas que sí den plataforma, como espacios como este, o los espacios que te den dinero, o los espacios que te den incentivos, o los espacios que den apoyos a colectivas. Me gusta más trabajar así últimamente, porque de entonces no nos sirve de nada, o que tengan contratados personas trans. Yo siempre he dicho, si una empresa, institución, lo que sea, tiene contratado personas trans, yo doy gratis capacitación, capacito a todo el equipo si quieren, no importa, lo haría gratis, pero no me gusta como decir, a veces pienso, ¿de qué sirve que los activistas, las activistas trans, estemos todo el tiempo capacitando a las personas, si al final de todo nunca van a tener como personal, compañeros trans, ¿no? No sirve nada, entonces ¿para qué te capacito, no? ¿En qué momento vas a aplicar eso? Aparte, una capacitación de 2 horas no es nada, a que convivas todos los días con una persona trans. O sea, ¿qué es lo que le falta a las personas? Conocer gente, darles espacios, darles oportunidades y pues querernos, ¿no? O sea, simplemente abrirse más y pues abrir las oportunidades. O sea, simplemente es eso. El panorama en Michoacán está muy mal. Creo que el activismo actualmente también se ha centrado, trae esta idea de que sí se va a buscar pelear, o a mí sí me gustaría, ojalá lleguemos a este punto de organizaciones colectivas, porque siempre se pone a discusión, pero ojalá se haga realidad, trabajar por las cuotas LGBT en el cupo laboral, ¿no? El cupo trans, el cupo laboral trans es algo por lo que tenemos que luchar sí o sí. De otra manera creo que difícilmente vamos a hacer entender a las personas, hablándoles bonito. Yo ya me cansé como activista de hacer eso, lo he hecho durante años y yo no veo cambios ni para mí misma. Entonces ahora yo que me he llenado de privilegios, que tengo 2 carreras, o sea, 2 carreras, tengo oficios, hago activismo, bla, 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 hago cosas autogestivas, bla, 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 y aún así el desempleo, o sea, me está respirando aquí en la nuca, ¿no? Todo el tiempo, y ahora no se diga a las demás personas que no tienen ni la primaria, ¿no? Justamente creo que un día un día que se tiene que utilizar para hacer visibles todo este tipo de hechos es, por ejemplo, el Pride. ¿Ustedes como colectivo tienen pensado hacer algunas actividades en esta semana o en este día para que pues invites a todas aquellas personas que quieran asistir o que quieran aprender incluso de la comunidad, de cómo convivir y de cómo obviamente respetar los derechos de las personas? Claro, pues les hago la invitación que me sigan en Instagram al colectivo LGBT Rights Michoacán. Todavía no puedo decir una fecha tal día. Obviamente para la marcha sí vamos a estar, eso es un hecho. Pues ahí vamos a estar, obviamente se invita a todas las personas. ¿Quiénes son todas las personas? Todas las personas. Tienes que ser de la comunidad, tienes alguien de la comunidad que amas, eres de la familia diversa, eres una familia diversa, tienes un familiar diverso, no importa. O sea, todas las personas son bienvenidas, o sea, somos una colectiva política, pero pues ahí se pueden ir con nosotros. Ese día no vamos a andar de políticos, ¿no? Ese día vamos a celebrar el orgullo. Y previo a esas actividades, pues sí, ahí en Instagram vamos a subir como la publicidad de qué vamos a hacer. Posiblemente hagamos algunos talleres, sobre todo, pues sí, lo que es como sensibilización, pero también informativos. Y sobre todo pues también nos gusta desde el colectivo trabajar sí talleres de diversidad, pero a veces no tanto como hablar a veces solo de diversidad, sino que simplemente tener personas de la diversidad hablando de sus especialidades. Ajá. Sí. ¿Me explico? Sí, haciéndolo como no de que soy diversidad, sino de he hecho todo esto yo como persona. Ajá, claro, sí, ¿no? Que es algo que también debemos como dignificar, ¿no? A veces es de, lo LGBT, no, eso es muy mínimo en mi vida. Yo sé hacer muchas cosas, yo sé hacer vestido, ¿saben? Eso, ¿no? Y pues ahí estén al pendientes, ¿no? Como de las actividades. También hacer una invitación que nuestra colectiva, o sea, siempre está abierta a trabajar, a colaborar. Tenemos varias áreas a trabajar, área de mujeres, identidades trans, de cultura. O sea, tenemos varias áreas para hacer eventos, actividades. O sea, fuera de la actividad política somos activistas por nuestra cuenta, ¿no? Somos activistas pues de estos de calle, de todo, ¿no?
esa invitación. Okay. Y otra más, el nacional, pues también nos vamos a ir a la marcha a la Ciudad de México, y el nacional va a ser toda la semana, que es el 24, en la marcha allá en la Ciudad de México, toda la semana antes, va a haber actividades y pues van a ir todos los estados, ¿no? A talleres, va a haber un encuentro y pues todo un foro, actividades de mujeres diversas. Eso está súper padre porque es de, pues eso, ¿no? De mujeres de la comunidad LGBT de todo el país. Entonces eso me late mucho. Y pues obviamente la invitación a que si les gusta pues todo este rollo, pueden integrarse a la colectiva. Sobre todo busco mujeres. Ok, perfecto, pues ya está ahí, que te busquen en tus redes sociales, Gracias. que se comuniquen contigo para aquellas que se quieran unir a este colectivo pues de la diversidad sexual. Muchas gracias por habernos dado unos minutos y nos vemos en una próxima entrevista. Gracias.